Hola, nosotros somos Katy, Sandra, Catherine y quien les habla Pablo, estudiantes de la especialización y maestría en desarrollo organizacional. Y hoy te traemos un interesante tema de estudio. ¿Sabes qué es Pareto? Pareto es el apellido de Wilfredo, quien fue ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano. Pareto, mediante su estudio sobre la división de la riqueza en Italia, llegó a la conclusión de que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población y el otro 20% de la riqueza estaba en el 80% restante. Al determinar esto, lo publicó por primera vez en 1896 en su curso de Economía Política. Pero ¿cómo funciona el principio de Pareto? Representa la regla 80-20, es decir, que en la mayoría de las situaciones el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones. En otras palabras, podemos decir que, aunque muchos factores contribuyen a una causa, son pocos los responsables de dicho resultado. A pesar de que esta relación no siempre es exacta, normalmente sí se cumple el principio de Pareto y es la base del diagrama de Pareto. Entonces, los elementos del diagrama de Pareto son tres. El eje Y izquierdo es la frecuencia de la ocurrencia del problema. El eje Y de la derecha es el porcentaje acumulado del número total de ocurrencias. Y el eje X muestra problemas, quejas, defectos o desperdicios que se presentaron. Al permitirnos enfocarnos en lo que en realidad afecta a la empresa, el diagrama de Pareto logra: primero, proporcionar una visión sencilla y completa de los problemas. Segundo, optimizar el esfuerzo y tiempo al centrarse en aspectos cuya mejora tendrá un impacto directo. Y tercero, estimular al equipo de trabajo en la búsqueda de la mejora continua. Además, el diagrama de Pareto permite comparar los diagramas de un mismo problema en tiempos diferentes, logrando así determinar si hubo mejoras, cambios y efectos positivos en dichos problemas. El diagrama de Pareto se puede aplicar en todas las áreas de la empresa de forma similar. Demostraremos alguna de ellas. En producción, el 20% de los procesos genera el 80% de sus productos o servicios. En ventas, el 80% de las ventas son generadas por el 20% de los productos. En gerencia, el 80% del éxito de una empresa proviene del 20% de sus empleados. En reclamos y sugerencias, el 20% de los rechazos del producto representa el 80% de las quejas de los clientes. En almacenes, el 80% del costo de inventario representa el 20% de los productos y en control de calidad, el 20% de los defectos afectan el 80% de los procesos. Ahora, ¿cómo hacer un diagrama de Pareto en una organización? Primero, selecciona qué aspectos vas a analizar. Es primordial que determines cuál es el problema que te está causando pérdidas, ya sea de tiempo, ventas, personal, entre otros, o la categoría. Segundo, agrupa los datos. Debes dividir por celdas según la categoría y el número de frecuencia u ocurrencia, es decir, la frecuencia. Tercero, ordena tus datos. Organiza tu tabla de acuerdo con el orden decreciente de frecuencia y agrega la frecuencia acumulada de los casos sumando la frecuencia anterior con la siguiente. Es decir, ordena tus datos. Acá te dejamos una tabla que te servirá como ejemplo. Cuarto, añade otra columna para agregar los valores porcentuales unitarios. El cálculo se determina mediante la fórmula de la frecuencia sobre total de la frecuencia por 100, es decir, añade valores porcentuales. Por ejemplo, en el primer punto de la tabla, trazo de entrega, el total es 70 dividido 20 por 100 da 29% aproximado. Quinto, al igual que la frecuencia acumulada, se suma el porcentaje unitario anterior con el siguiente. En otras palabras, es agregar los porcentajes acumulados. Sexto y último punto. Luego, con los datos de la tabla anterior se delinea el diagrama, sus ejes de ordenadas, se insertan los datos en orden descendiente y se agregan las barras. Es decir, construyes el diagrama de Pareto. Con los datos del porcentaje acumulado se coloca un punto céntrico en cada barra y luego se unen con una línea. Finalizas poniendo los datos de quien lo creó. Hola, buenas tardes. Les damos bienvenida a este espacio que hemos creado
con Paulo César Patiño. Paulo César Patiño en esos momentos se encuentra trabajando en la parte de arquitectura organizacional, en la parte de gestión de talento humano en general, con Puntos Colombia, que es una alianza que hay entre Bancolombia y Grupo Éxito. Bueno, dejamos que él se presente y nos cuente un poquito más acerca de su trabajo y cómo utiliza la metodología de Pareto en su día a día organizacional. Bueno, buenas noches para todos. Como Katy me acaba de presentar, mi nombre es Paulo César Patiño. Soy ingeniero en productividad y calidad. Actualmente pues, me desempeño como especialista de arquitectura organizacional para la organización Puntos Colombia. Y digamos que en nuestro hacer usamos pues como todo el tema de metodología de Pareto enfocado en el cliente. Entonces, si nos vamos al tema de Pareto, yo puedo identificar de los clientes de Frisbee qué les gusta y con eso puedo empezar a hacer alianzas con los aliados y hacer un ecosistema donde cada uno de esos clientes pueda sentirse identificado para el uso cotidiano de ese programa de lealtad. Cojamos el macroproceso de gestión humana y cuando hablamos de gestión humana nosotros podemos aplicar metodologías de Pareto para lo siguiente. Ya les di el ejemplo del tema de bienestar, pero también podemos aplicarlo para todo el tema de rotación y ausentismos. Entonces, digamos que dependiendo del tipo de ausentismo, nosotros podemos empezar a hacer clasificaciones y poder identificar cuál es ese 20% de desviación o de causas que generan esa gran cantidad de ausentismos. Entonces tenemos ausentismos que son programados y no programados. Tenemos los ausentismos programados, que son las vacaciones que obviamente se piden con antelación, y los no programados, que la gran mayoría son aquellas que denominamos incapacidades o demás, ¿cierto? Digamos que para los procesos de gestión humana, este tipo de metodologías son muy apalancadoras porque a través de los indicadores de rotación y de ausentismo son importantísimos para los procesos de gestión humana, específicamente para empresas tan masivas como lo son, por ejemplo, el Grupo Éxito, para poder identificar cuáles son las causas de ausentismos que tenemos en los empleados. Entonces, Éxito tiene en promedio 40.000 empleados. Si no se tuviera un indicador de rotación que me permitiera identificar la causa raíz de ese 20% de la mayor concentración de ausentismos, digamos que yo no podría saber si esos ausentismos, por ejemplo, de incapacidades, son proporcionados por la actividad del ejercicio laboral o son proporcionados por el estilo de vida del empleado. ¿Por qué? Porque es que unos temas de incapacidad van en muchas vías. Entonces, unos pueden ser a razón del ejercicio laboral y otros pueden ser a razón de el estilo de vida del empleado o inclusive su condición propia de salud. Entonces, cuando yo voy empezando a ver eso, eso alimenta otros procesos. Entonces, cuando tenemos esa parte de esos puntos o esos focos de mejora que están concentrados en el 20% de las causas, si nosotros estamos mirando los ausentismos que son proporcionados por el ejercicio laboral, ahí es donde yo activo temas regulatorios como seguridad y salud en el trabajo, como los programas de prevención. Listo. Cuando ya no son programados, sino que son a razón de el estilo de vida del empleado, condiciones personales del empleado, también es obligación de la compañía tratar de hacer acompañamiento a ese empleado, ¿cierto? Porque es que ya no estamos en la era industrial donde yo simplemente iba, trabajaba y ya. Obviamente hay unas existencias de contraprestaciones laborales como un contrato y yo voy y trabajo por unas condiciones que yo pacté con el empleador, pero el empleador también dentro de sus procesos de desarrollo debe entender cuáles son las causas o motivos que tiene el empleado para esos temas de ausentismos. ¿Por qué? Eso va en varias vías. La primera, el hecho de yo tener una silla vacía en términos laborales, y va a sonar pues muy paquidérmico y poco humano, es costoso, porque de alguna forma u otra yo no puedo estar desbalanceando la línea para poder cumplir con los ausentismos y tampoco puedo recargar la planta con mayor costo laboral por tener aquí un colchón inflado para poder cumplir con esas condiciones de las personas que lastimosamente por condiciones de salud no puedan estar. También tengo que ser una empresa responsable y sostenible de todas las causas que como empleador le puedo causar en términos de salud a una persona, ¿cierto? Entonces, esas metodologías que vienen desde la parte cuantitativa
me apoyan mucho y me apalancan toda la parte cualitativa. Y es lo que desde la parte objetiva no me deja caer en subjetividades al momento de evaluar qué es lo que pasa con las personas en una organización, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando hablamos de indicadores para el proceso de selección. Yo tengo una vacante para la cual se pueden postular 500.000 personas. Tengo una sola posición para ser ubicada. A ese proceso de selección se le hacen sin fin de cosas, sin fin de filtros, sin fin de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las mismas pruebas, por ejemplo, pruebas técnicas como el DEX, como las pruebas que están apalancadas por la plataforma Harvard, se basan también en esa metodología de Pareto, porque me permite identificar cuáles son las causas de acuerdo a las respuestas que dé ese aspirante a esa posición, si esa persona es apta o no para poder desempeñar la labor de esa posición. Sí, yo puedo tener varios esquemas distintos. Yo puedo tener un esquema por competencias, puedo tener un esquema por objetivos, un esquema por valores organizacionales o un esquema global, ¿cierto? Esas cosas yo voy y las miro muchas veces en el mercado y traigo baterías de pruebas que, como les decía, vienen enfocadas como en esos resultados que voy a analizar a través de ¿qué? De los temas estadísticos. Y me va a mostrar de acuerdo a eso su 80-20 en cada uno de los frentes que tiene. Entonces, yo a través de esas respuestas, que pueden ser muy subjetivas al momento de que el candidato la esté respondiendo, me van a llevar a un análisis de comportamiento, de personalidad, y de acuerdo a esas alteraciones o a esas definiciones que como organización defina, porque yo puedo decir mi 80-20 está compuesto por un 70-30, yo puedo tener hasta un límite de 70 en ciertas cosas y le puedo permitir un 30 en otros para poder tomar decisión respecto a esos cargos, ¿cierto? O a esas posiciones. Y eso también va asociado al tema de los cargos críticos. Entonces, mira que todo ese tema del 80-20 o la metodología Pareto me aplica para los procesos de gestión humana. Ya ahorita al principio hablábamos, pues, como el tema core de la organización en la que yo en la cual laboro actualmente, pero si hablamos en procesos de soporte como gestión humana, tenemos el proceso de selección, tenemos el proceso de contratación, tenemos el proceso de la arquitectura organizacional per se, porque ahí está todo el tema de los ausentismos, los costos, y vamos con el de formación, porque el de formación también debes de medir el impacto que tiene la formación en el cargo. Y cuando tengo la medición de impacto de formación en el cargo, ya lo veo reflejado en los resultados, ¿cierto? Y eso a su vez también tengo que empezarlo a concatenar con los procesos de desempeño y cierre de brechas. ¿Por qué? Porque yo también tengo claro que cuando estoy evaluando el desempeño de un empleado, yo también tengo unos paretos, tengo unas definiciones. Ni todos los empleados son para estar en la máxima calificación de que superan siempre las expectativas, ni todos los empleados están en la calificación de que son malos. Por lo general, cuando yo contrato a una persona, la persona tiende a quedarse en el medio. O sea, es para lo que lo contraté. Pero cuando yo empiezo a evaluar el desempeño, también empiezo a mirar el efecto Pareto. Pero ya no lo miro como si el 20% fuera el tema de mejoras, sino que ese 20% es como ese diferencial de empleados que dan el plus adicional y que en su desempeño en la organización han ido creciendo cada vez más. Entonces eso me activa temas como plan carrera. ¿Yo qué voy a hacer, por ejemplo, con ustedes que llevan X cantidad en la organización, que conocen al derecho y al revés y siempre dan esa milla plus? Genera unas proyecciones. Exactamente. Y esos indicadores me ayudan cada año. Por eso el desempeño se mide cada año, pero se hace seguimiento periódico. Por lo general se hace cada 3 meses, ¿cierto? Eso es un ciclo estándar de desempeño. Ahora, ese tema de desempeño, si vuelvo y sigo con ese tema de las metodologías Pareto, me va a alimentar otro tema que son los planes de sucesión. Para una organización, los sucesores perfectos deberían ser aquellas personas que están en la cúspide del desempeño, o sea, ese 20% excepcional, para que vayan y empiecen a
elaborar esas curvas de sucesión para cuando se vayan dando rotaciones dentro de la misma organización o por fuera. Es decir, estos procesos y esos análisis que yo uso con las metodologías Pareto me deben de ayudar a identificar esas personas que yo debo empezar a desarrollar para que sean los sucesores de ¿qué? Cargos críticos como un gerente o cargos críticos como los analistas de datos, que son dificilísimos no, pero son complejos de encontrar en el mercado. Hoy en el mundo la tecnología pues está apalancando y robando todos los ingenieros de sistemas que puede. Entonces son cargos o perfiles difíciles de retener y cargos que no puedo dejar vacíos. Por ejemplo, una empresa sin su gerente no puede estar. Entonces yo tengo que tener un plan B de sucesión y yo todo eso lo analizo con metodologías alineadas a la metodología Pareto. Las conclusiones del diagrama de Pareto son: permite asignar un orden de prioridades, direccionando esfuerzos y tiempo al 20% de las causas que logran solucionar el 80% de los problemas de la empresa. Además, posibilita ser más proactivo y eficaz al enfocarte en realizar las actividades que realmente otorgan resultados. El diagrama de Pareto y su metodología no solo es aplicable para detectar causas de problemas u oportunidades de mejora, también detecta aquellas causas que están generando un impacto positivo en los procesos para replicarlos o darles un foco de atención que permita seguir potenciando esa fortaleza. Por último, visualiza las situaciones, genera cuestionamiento y a partir de allí crea conciencia, que se refleja en la mejora continua.